Bueno, esta es la clase sobre la fisiopatología, unas explicaciones sobre cómo se forma la cirrosis. Luego haremos una revisión un poco muy rápida de los temas que hemos pasado ya. Y luego tomamos el examen. Muy bien, cirrosis es fibrosis o un proceso que termina en fibrosis. Esa es la definición. O sea, no podríamos hablar de un paciente que tiene cirrosis si es que no le hacemos una biopsia en el hígado y comprobamos que existe una fibrosis. Pero usualmente para que llegue a este estado va avanzando en procesos. Entonces, comenzará con un daño inicial que podrían ser muchas causas, muchas enfermedades. El alcohol en primer lugar, los virus de hepatitis B, los virus de hepatitis C, la cirrosis no alcohólica que se llama o relacionada sobre todo con la obesidad y causas autoinmunes, dentro de repente las más conocidas. Esos serán los que inician este proceso. Una vez iniciado, el proceso es progresivo, se forman, hay aumentos de flujos, hay aumentos de presiones, se distorsiona toda la arquitectura, poco a poco se van perdiendo células hepáticas, eso se llama destrucción hepatocelular, se activan células estrelladas, se activan células inflamatorias y comienza a acumularse poco a poco una gran cantidad de colágeno, aumenta la matriz extracelular y eso es, en síntesis, cirrosis. Eso lo comprobamos finalmente a través de una biopsia, pero usualmente hay todo ese cambio, ese proceso. Las causas, como les he dicho, son muchas. En primer lugar estará el alcoholismo o la hepatitis B, la hepatitis C. Miren, ahí no está la hepatitis A. Las causas autoinmunes, la hepatitis autoinmune y todas las causas de la cirrosis biliar, autoinmune, o sea, todos son esos, un grupo de hepatitis autoinmune. La esteatohepatitis no alcohólica, usualmente hacemos referencia a la hepatitis producida en los momentos o en las condiciones de obesidad. La cirrosis biliar, que también tiene su componente autoinmunitario, la cirrosis cardíaca, Doctor, Hola. disculpe, a varios compañeros dicen que no le deje entrar. A ver, muy bien, un Están ratito. en sala de espera, están que me escriben. Ya, ahorita lo vemos. Muy bien, creo que ahora ingresaron todos. Entonces, las causas de la cirrosis, decía, son muchas. El alcoholismo, la hepatitis B, las hepatitis C serán las más comunes. Las hepatitis autoinmunes, donde la propia hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar usualmente comparten características autoinmunes. Una causa muy frecuente en la actualidad es la hepatitis relacionada con el peso o con la obesidad. La cirrosis cardíaca es una complicación final de la insuficiencia cardíaca, sobre todo del lado derecho o insuficiencia cardíaca global. Las hepatitis metabólicas usualmente es por depósitos de hierro, por depósitos de cobre, por déficit de antitripsina, así como lo veíamos en el caso del EPOC, la fibrosis quística, y finalmente hay una causa en la cual nunca se identificó, o sea, nunca se supo por qué fue. Usualmente a esa la llamamos cirrosis criptogénica, o sea, que no se supo en general por qué ocurrió. En la fisiopatología vamos a encontrar algunas cosas muy puntuales, por ejemplo, de la cirrosis alcohólica,
el daño, después de haberse absorbido el alcohol y todos los metabolitos que intervienen para el alcohol mismo, por ser alcohol, no es tóxico si es que no se convierte en sus metabolitos. Y uno de los metabolitos de repente más importantes y más dañinos es el acetaldehído, que en general es un componente no final, porque el final es el acetato, pero el acetaldehído es un componente intermedio que interviene prácticamente en el daño, en la destrucción de los hepatocitos. Los mecanismos por los cuales hace daño son muy variados en general. De repente aquí lo hablamos. Este es el acetaldehído. Este es de repente la sustancia más importante. Altera la estructura de las proteínas. A eso se llama formar aductos proteicos. Estos aductos proteicos comienzan a alterar el funcionamiento mismo de los hepatocitos y comienza a destruir los hepatocitos y cada vez hay menos hepatocitos, que le decía, es una de las características de la cirrosis, una destrucción progresiva de hepatocitos. Este acetaldehído además estimula las células estrelladas y las células estrelladas son fibroblastos. Igual, lo mismo hacía que lo que intentaba hacer los fibroblastos a nivel de las enfermedades del pulmón. Y lo que hacen es, les decía, lo que hacen es reparar, pero no reparan reproduciendo nuevamente células, sino reparan elaborando colágeno y matriz extracelular. Entonces, de esa manera la van reparando, pero si bien es cierto, el órgano no se destruye inmediatamente, pero cada vez va funcionando menos. O sea, eso es la finalidad de las células estrelladas. Además, se cree que el alcohol mismo produce células, que la ingestión del alcohol a nivel intestinal produce una suerte de activación de una respuesta inflamatoria a nivel intestinal y producción de interleuquinas. Estas interleuquinas, a su vez, estimulan a las células de Cluffer, que en realidad las células de Cluffer son macrófagos que están vigilando las infecciones o el ingreso de gérmenes a través del tubo digestivo. Y finalmente las células de Cluffer, además, nuevamente inducen un fenómeno inflamatorio como cualquier macrófago que aumenta su propia estimulación en una suerte de retroalimentación positiva. Entonces, y contribuye más hacia la destrucción de las mismas células. Las células de Cluffer también activan a las células estrelladas. Entonces, miren cómo el alcohol, no una ingestión de una vez, sino una ingestión crónica, termina por destruir las células hepáticas. Eso es finalmente una de las conclusiones de esto. Pero como le decía, no lo hace a través del alcohol mismo, sino lo hace a través de un intermedio que es el acetaldehído. Los virus de hepatitis C y hepatitis C, los mismos virus, y esto siempre les decía, los virus en sí mismos no producen, ingresan dentro de los hepatocitos, pero no los destruyen directamente los virus. Entonces, más bien lo que hacen es que a través de sus antígenos, de diversos tipos de antígenos que tienen los virus, activan el sistema inmunológico, pero principalmente lo activan a nivel de la inmunidad celular, que tiene que ver con con la activación de los linfocitos CD8, principalmente los linfocitos CD8, que son los que encargados de destruir a los hepatocitos, que al mismo tiempo son los que tienen los virus. Entonces, de alguna manera, los virus como si lo marcaran a la célula para que los linfocitos CD8, que son citotóxicos, hagan el proceso de destrucción. No lo hacen en todas las personas, o sea, no es que todas las personas con hepatitis B y hepatitis C evolucionan a una cirrosis. La mayoría, en realidad, la mayoría de personas infectadas no hacen la cirrosis como complicación, sino algunos hacen una suerte de proceso
progresivo, donde la etapa final es la cirrosis, pero la mayoría de personas prácticamente no hacen ninguna complicación y un poco evolucionará hacia los estadios crónicos de la infección o lo que se llama infección crónica por hepatitis B o por hepatitis C, y unos cuantos evolucionarán hacia cirrosis. Entonces, de aquí lo más importante es aprender que el mecanismo por el cual lesiona no es directamente porque el virus lo daña, sino directamente el virus activa la respuesta inmunológica, principalmente la respuesta celular, dado por los linfocitos CD8, y los linfocitos CD8 son los encargados. Además, se cree que hay una actividad de los natural killer que igual su efecto es destrucción de los hepatocitos. La cirrosis no alcohólica o hepatitis no alcohólica era un nombre antiguo que se denominaba para todos aquellos casos en los cuales el alcohol o la hepatitis B no era la causa. Entonces había un grupo ahí de enfermedades de pacientes cirróticos que como que no se sabía cuál era su causa, hasta que se descubrió o se vio que los pacientes con obesidad evolucionaban, algunos de ellos, igualmente hacia cirrosis. Entonces, el llegar por obesidad hacia cirrosis no es una cosa común. Generalmente se quedan en estadios intermedios, por eso el nombre es esteatohepatitis, eh, que denota un proceso inflamatorio del alcohol, perdón, por la obesidad, en el cual igual puede terminar con cirrosis, pero eso no es lo común. En general, los mecanismos son los relacionados con la obesidad, la resistencia a la insulina, la gran cantidad o la acumulación de adipocitos, el hecho de que estos adipocitos tengan una gran cantidad de ácidos grasos y de que generen una gran producción de triglicéridos, que es lo que producen los hepatocitos, perdón, los adipocitos, una gran cantidad de triglicéridos, y estos triglicéridos estén acumulándose dentro de las células, dentro de los hepatocitos. Y esa acumulación de triglicéridos en hepatocitos es el mecanismo prácticamente de lesión de las mismas células. Activa fenómenos inflamatorios, activa reactantes de oxígeno, de tal manera que destruye las células. Prácticamente es un fenómeno inflamatorio dentro del hígado producido por la obesidad, pero en general el daño directo es por acumulación de triglicéridos intracelulares. Las hepatitis autoinmunes ya de alguna manera comparten el mecanismo de generar anticuerpos contra antígenos que generalmente están ubicados dentro del mismo estructura del hígado. ¿Qué significa? Anticuerpos contra alguna parte de las células. Entonces, no se conoce mucho el mecanismo por el cual exactamente estos anticuerpos se van activando o se pierde la autotolerancia, pero puede ser contra los mismos hepatocitos, pero también pueden ser contra las células que van formando los conductos o los ductos biliares. Y a eso se llaman los ductos. Y la alteración se llama ductopenia, o sea, una disminución progresiva de los conductos o ductos. Entonces, de ahí viene el término de ductopenia. Entonces les decía, generalmente se relaciona con otras enfermedades autoinmunes como la tiroiditis, como la enfermedad de Hashimoto, la anemia autoinmune, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren. Entonces, por eso se sabe que es una enfermedad autoinmune. Generalmente encontramos presencia de anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimúsculo liso, el factor reumatoideo, que es un tipo de inmunoglobulina también, tiene asociación con algunos, con algunos genes relacionados con
el antígeno de histocompatibilidad. Entonces, como decía, como hemos visto en otras enfermedades autoinmunes, y estas están relacionadas con el proceso de formación de antígenos anticuerpos. Entonces, el mecanismo final que harían lesión, miren, lo hemos visto este mismo tipo de lesión, este mismo tipo de mecanismo de lesión, lo hemos visto en la diabetes tipo 1, lesión por linfocitos CD8, lo hemos visto en el hipotiroidismo, lesión por linfocitos CD8. Entonces, aquí el mismo mecanismo existe. Aparte de activar todo el fenómeno inflamatorio, pero de repente el mecanismo más importante es la destrucción por linfocitos CD8. Linfocitos T, CD8. Lo mismo, exactamente el mismo mecanismo lo vemos en la cirrosis biliar o en aquellas causas de cirrosis, pero que el mecanismo no viene del lado metabólico, no viene de las lesiones propias del hepatocito, como hemos estado viendo ahorita, sino viene por el lado de los conductos biliares. Entonces, todos esos conductos se pueden activar igualmente como un mecanismo autoinmune. Entonces, igual como se destruyen hepatocitos, y nosotros decimos el hígado va achicándose y va destruyéndose progresivamente, aquí el daño es a las células que forman los conductos. Esas células se llaman los colangiocitos. Entonces la destrucción es de colangiocitos. Como los colangiocitos forman los conductos poco a poco se van a ir desapareciendo. Esa lesión termina por hacer una menor cantidad de conductos biliares. Ese fenómeno se llama ductopenia. Entonces, igualmente es un fenómeno inflamatorio y el mecanismo aquí más importante sería la lesión o la destrucción por los linfocitos de CD8. Entonces, miren los mecanismos que estamos viendo en hepatitis B y C. Estamos viendo el mismo mecanismo en la hepatitis autoinmune. Estamos viendo el mismo mecanismo en la cirrosis biliar primaria. Además, aquí habría otros mecanismos, por ejemplo, habría el hecho de que haya menos conductos. Estos conductos usualmente son contráctiles, entonces va perdiendo, entonces la bilis como se fuera estancando, se llama una éxtasis o una colestasis, que significa que es un aumento de lesión porque estas vías comienzan a no funcionar bien. La cirrosis cardíaca ya es un mecanismo totalmente diferente. Entonces, miren, normalmente tenemos la circulación, la vena porta, las arterias, por ejemplo, la arteria aorta, y aquí vienen las arterias que irrigan hacia las vísceras intestinales. Ahí va a tener tendrán sus capilares, y sus capilares finalmente van a terminar formando una vena. Las venas, y la vena más importante que se juntan todas las venas a nivel intestinal, es la vena porta. La vena porta es una vena que ingresa al hígado llevando una gran cantidad de nutrientes. Esa es su finalidad. Pero al mismo tiempo lleva una gran cantidad de toxinas a nivel intestinal, todo lo que se está absorbiendo a nivel intestinal. Entonces, por eso el primer órgano que encuentra este sistema es al hígado, que es el encargado de procesar todas las sustancias que van llegando a nivel intestinal. Entonces, ese es el flujo. De aquí saldrán las venas, nuevamente ingresan venas y salen venas. Ingresa la vena porta y sale las venas hepáticas. Miren, el sistema arterial es otro sistema. ¿Sí? La arteria hepática es otro sistema. Es como si vieran aquí una confluencia de 3 sistemas. Entonces, esta vena hepática va a recibir la sangre y la va a llevar hacia la vena cava y posteriormente al corazón. Entonces, es la circulación, el sistema portosistémico. Portosistémico. Es el sistema. Entonces,
El corazón, cuando no funciona adecuadamente, poco a poco comienza a incrementarse de tamaño, a aumentar sus presiones, y a eso lo llamamos nosotros una insuficiencia cardíaca. Usualmente puede ser derecha, puede ser izquierda que termina por ser derecha por la gravedad, pero finalmente tenemos una hipertensión del lado derecho, que significa la dificultad para circular la sangre por acá, o la sangre se va acumulando en el lado derecho. En el lado derecho va desembocando la vena cava, a la vena cava desemboca la vena hepática, y esta sangre prácticamente no puede circular por este sistema y poco a poco se va acumulando. Entonces se va acumulando hacia atrás. Aquí estarán los sinusoides hepáticos y será prácticamente una acumulación progresiva hacia atrás. Como la sangre no necesariamente tiene que circular, el hecho de que aumente esa gran cantidad de presión y que no circule o que tenga dificultades para circular, poco a poco va distorsionando esta estructura. Se va llenando de mucha sangre, al mismo tiempo esa cantidad de sangre sin circulación comienza a producir obstrucción al flujo, comienza a producir isquemia hacia las paredes laterales y poco a poco entonces las células comienzan a destruirse en el hígado. Entonces el mecanismo que se produce a eso lo llamamos una cirrosis cardíaca. Cirrosis cardíaca porque el origen está en el corazón. Y les dibujé los dos sistemas, la vena porta y sus sistemas de sinusoides hepáticos, en la cual la vena termina a través de estos capilares, termina de nuevo en una vena. A eso se conoce como sistema porta. Las complicaciones de la cirrosis son muchas. No la vamos a tratar todas, en realidad ya son complicaciones de la enfermedad. A pesar de que la cirrosis misma es una complicación de alguna enfermedad, por sí mismo, la cirrosis misma es el hecho de que ya no funcione el hígado adecuadamente, nos va a dar muchas complicaciones. Entonces, el hígado se alterará, uno, por los flujos que están alterados, por el hecho de que la sangre no circula adecuadamente a través del hígado, eso será por hipertensión, pero al mismo tiempo tendremos complicaciones y que es muy fácil y que lógicamente ustedes lo entiendan, es por la disminución de la función. Exactamente estamos hablando ahí, algo parecido como la enfermedad renal crónica o la ancoria renal aguda. O sea, alteraciones por flujo y alteraciones por disminución de función. Entonces, las alteraciones por flujo tendrán que ver con la hipertensión portal, con el hecho de que la sangre no circula adecuadamente a través de las estructuras propias del hígado. Le decía, los capilares están totalmente distorsionados, están fibrosados. Entonces, esos tejidos no dejan circular adecuadamente la sangre. Entonces, la sangre al no circular se acumula hacia atrás. Esa acumulación produce un aumento de presión. ¿En dónde decíamos? En la vena porta. Por eso lo llamamos hipertensión portal. Y toda la sangre que viene desde, que conforman la vena porta, todas prácticamente se van a llenar de sangre. Y vendrán las complicaciones porque la sangre está detenida hacia atrás. Tendremos las varices esofágicas, tendremos las varices gástricas, tendremos la gastropatía, porque el flujo de sangre del estómago también drena hacia el hígado, pues la sangre estará detenida en ese sistema. El vaso también drena hacia el hígado, la vena esplénica. Entonces el vaso también se crecerá y comenzará a hacer eh, una función exagerada, la del vaso. El vaso es destruir eritrocitos viejos, destruir plaquetas alteradas, y entonces miren lo que nosotros vamos a tener. Tendremos anemia, tendremos alteración de leucocitos, todos pasan a través del vaso. Y a eso lo llamamos un hiperesplenismo.
como no puede circular bien, igual que una varice, nosotros vemos en las personas con varices en los miembros inferiores, se llama insuficiencia venosa, lo mismo no podrá circular. Y en las piernas, por ejemplo, las varices se manifiestan por edema. Aquí la hipertensión portal y las varices a nivel intestinal se expresarán a través de la ascitis. Por tener ascitis podrían tener una peritonitis. Si la sangre se acumula más a nivel intestinal, significa que hay una gran cantidad de sangre detenida a nivel intestinal. Entonces, y habrá una cantidad de líquido a nivel abdominal. A eso se llama la generación de un tercer espacio. Pero al tener gran cantidad de sangre a nivel intestinal, significa que hay menos sangre para otros órganos. Uno de esos órganos que normalmente tiene que recibir la sangre es el riñón. Y lo mismo que hay en una insuficiencia cardíaca o complicación de una insuficiencia cardíaca, que no llega sangre en el riñón, también por cirrosis, la sangre va a estar a nivel intestinal y no va a llegar al hígado. Entonces habrá una insuficiencia o injuria renal aguda. Pero como el origen es el hígado, a esto lo denominamos un síndrome hepatorrenal. Hay muchas sustancias que se acumulan, que no lo metaboliza adecuadamente el hígado, y van a tener como una complicación la encefalopatía. El hígado normalmente produce proteínas, produce albúmina, produce globulinas. Si el hígado está con cirrosis y tiene menor cantidad de células, una de las complicaciones será desnutrición. Por eso les decía, el hígado hará las funciones, o sea, las complicaciones que nosotros vamos a ver o las manifestaciones que vamos a ver en la cirrosis son manifestaciones de alteraciones de su función. Los factores de la coagulación se producen en el hígado, ¿no? Los factores dependientes de vitamina K. Entonces, vamos a tener alteraciones de esos factores. Las plaquetas, si bien es cierto, no se forman en el hígado, se forman en la médula de los huesos, sí tienen una función, el vaso tiene la función de poner trabas, por eso se llaman trabéculas del vaso, que hacen que tanto los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas, tengan que atravesar esas trabéculas. Si solo lo atraviesan, si tienen la capacidad para deformar su membrana y se van quedando las células más viejas, porque ya van perdiendo esas capacidades. Pero aquí no es que el vaso esté normal. El brazo, su estructura está alterada porque la sangre, igualito que en el hígado, no funciona. No es que toda la sangre está acumulada. Entonces hace un mal funcionamiento del vaso. También se forma la vitamina D2, la vitamina D2 o la vitamina D3. La primera hidroxilación se sucede en el hígado. Entonces, si no formo vitamina D, igual voy a ir por un proceso de osteopenia, osteoporosis. Y las alteraciones hematológicas, pues podría haber anemia, hemólisis, trombocitopenia, todo por alteraciones principalmente del vaso. Entonces, ya son complicaciones de un paciente que tiene cirrosis. Normalmente el flujo a nivel de la vena porta, generalmente no hay resistencia o la resistencia es muy pequeña, de tal manera que si midiéramos la presión a nivel de la vena porta, la presión normalmente dice que es 1 o 2 milímetros de mercurio. De tal manera que esa presión, o sea, con eso circula, o sea, el desplazamiento de sangre a nivel del hígado, esa presión es muy baja realmente. O sea, la sangre va fluyendo con presiones muy bajas. De tal manera que aumentar la presión más de 5 milímetros, miren, una presión arterial de 120, aquí estamos hablando de una presión venosa, más de 5 milímetros ya prácticamente hace hipertensión portal.
Entonces, la sangre no circula a través del vaso, a través de la vena porta, no circula aquí, porque acá está el proceso, está la distorsionada. Entonces, toda la sangre se va a tener hacia atrás, hacia el vaso, les decía, hacia los intestinos y a nivel intestinal. Todo esto es el sistema a nivel intestinal que va a estar totalmente lleno de sangre. Entonces estas venas no estarán contraídas, estarán dilatadas, llenas de sangre. Entonces, para que esas venas se llenen de sangre, la persona tiene que tener un mecanismo para que las venas se dilaten. Y generalmente las vasodilataciones nosotros lo hacemos liberando gran cantidad de óxido nítrico. Es el mecanismo por el cual las venas se van dilatando. Entonces, esta hipertensión portal tendrá algunas causas. Uno, que sean antes de que llegue al hígado. Por aquí, trombosis a nivel de esta parte. Trombosis de la vena porta. Trombosis de la vena esplénica. Entonces, trombosis por acá es como una trombosis venosa profunda que hincha la pierna. Aquí, pues, aquí lo único hinchado que lo vamos a ver es hacia atrás donde fluye la sangre. Si la trombosis está. A eso lo llamamos prehepática, hipertensión prehepática procede acá. La cirrosis misma será una hipertensión hepática, porque el problema está aquí. Y la poshepática tendrá que ver con la vena hepática, las que salen de aquí. Ya no tienen que ver directamente, y eso es lo que hemos estado viendo en la cirrosis cardíaca, o en la trombosis de las venas hepáticas. A eso se llama síndrome de Budd-Child. La formación de ascitis, decía, hay una gran cantidad de sangre detenida en el sistema porta. Entonces la sangre ahí, como las venas tienen una gran capacidad de dilatarse, pero no tienen la capacidad de ser impermeables, de tal manera que el líquido de la sangre a nivel abdominal prácticamente por trasudación va a salir hacia el espacio peritoneal. A eso nosotros lo llamamos así. Entonces, ¿por qué se va formando? Principalmente por grande resistencia que ocasiona la cirrosis. Es el aumento de la presión, es el aumento de la presión portal. Le decía, nosotros liberamos, para que esas venas tengan la capacidad de dilatarse, liberamos óxido nítrico. Entonces tienen la capacidad de almacenar una gran cantidad. Le decía, a eso nosotros lo denominamos la generación del tercer espacio. Pero eso al mismo tiempo deja sin sangre otras partes del cuerpo. Y uno de ellos será el riñón, les decía. El riñón sin sangre la va a tomar como el paciente tuviera o no tuviera sangre, hipotensión, disminución de volemia, deshidratación, el mismo mecanismo. ¿Y qué hace en respuesta? Activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace en este sistema? Trata de retener sodio, trata de retener agua para que el riñón aumente su presión y llegue sangre hacia el riñón. Pero el mecanismo con esto no lo logra y finalmente termina por dañarse, vemos el mismo riñón. Al mismo tiempo, ¿qué es favorecido también esto? Por el hecho de que la persona misma no tiene una gran cantidad de proteínas. Entonces disminuye la presión oncótica a nivel de los vasos y la sangre, perdón, el líquido fluye desde la sangre. Otros mecanismos que hay es que aumenta la presión a nivel de los vasos linfáticos. Aumenta el metabolismo de la aldosterona. Perdón, el metabolismo de la aldosterona, que es por el hígado. Como es un paciente con cirrosis, la aldosterona como que permanece más tiempo, no se elimina adecuadamente. Y es otra de las causas de hiperaldosteronismo. Entonces hay muchas razones para que el paciente haga ascitis. Por eso las ascitis son muy marcadas y es un signo de mal pronóstico en los pacientes. La encefalopatía hepática, le decía, es otra de las complicaciones. ¿Con qué tiene que ver? Con que el hígado funciona menos. Tiene muchas menos células para estar funcionando. Eso lo llamamos disminución de la masa hepática, disminución de la función hepática. Los cortocircuitos son la presencia de los SHUG, por ejemplo, de las
de las cabezas de medusa que nosotros vemos a nivel abdominal, que es la generación o de las varices esofágicas, las hemorroides, que son los 3 lugares donde la vena, la sangre retenida, comienza a buscar otros lugares por donde regresar a la circulación sistémica. Entonces, ¿por dónde lo hace? A nivel periférico lo hace. O sea, ya no va por la vena porta, sino trata de hacerlo a través de venas periféricas. Entonces, ¿qué otras venas tenemos que ya no vayan por el hígado? Usualmente tenemos las anastomosis a nivel esofágico. Por eso forma las varices esofágicas. A nivel del estómago, ahí tenemos otras anastomosis. Por eso hace varices gástricas. A nivel abdominal, tenemos las otras comunicaciones. Por eso hace lo que se conoce como cabeza de medusa a nivel abdominal periférico. Y la sangre ya periféricamente trata de llegar nuevamente, pero evadiendo evadiendo la función del hígado, porque la sangre por ahí no puede. Pero como es una sangre que no va a través del hígado, entonces es una sangre que tiene todas las toxinas que ha almacenado a nivel intestinal. Podrían ir microbios, podrían ir toxinas, podrían ir sustancias que no son metabolizadas. Una de ellas es el amonio. Otras toxinas serán los falsos neurotransmisores que se acumulan a nivel que se acumulan y que no pueden ser metabolizados a nivel hepático. Los mercaptanos es otra de las sustancias que se acumulan. Entonces, no pueden ser metabolizados a nivel hepático porque la sangre no va por ahí. Y si va, tenemos muy pocas células funcionando. Generalmente son desencadenados por procesos infecciosos, por deshidrataciones, por alteraciones del sodio, del potasio, son los que desencadenan la encefalopatía hepática. Pero los mecanismos cuando hay ascitis, una de las complicaciones que a veces vemos en los pacientes es que se generan peritonitis. Como aparentemente no hay un origen establecido de por dónde llegan los microbios aquí, lo llamamos con el término de peritonitis bacteriana espontánea. Tan espontánea no es así el término, pero así se llamó porque aparentemente no se encuentra una explicación muy posible. Entonces, ¿qué se cree que hay? A nivel de la flora intestinal, nosotros tenemos prácticamente muchos microbios. Entonces, esos microbios van a tener que llegar al peritoneo para que nosotros digamos es una peritonitis. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se cree que funciona aquí? Se llama la translocación bacteriana. ¿Qué significa? Que las bacterias se van a trasladar de un sitio a otro. ¿Rompen estructuras? Aparentemente no, sino se irían a través del sistema linfático. Llega la sangre y como hay una gran cantidad de sangre, nosotros prácticamente haría la infección donde hay una mayor cantidad de sangre, que es a nivel intestinal. Y otro de los mecanismos es que directamente habrían una suerte de poros microscópicos por los cuales directamente la flora de intestinal puede pasar al espacio peritoneal y hace una peritonitis. A todo ese mecanismo nosotros lo conocemos como translocación bacteriana. Generalmente estamos hablando de que hay gérmenes propios del tubo digestivo. Entonces serán los gérmenes propios. Principalmente tendremos a Escherichia coli. Pero también se ha visto como otras alternativas, como otros gérmenes presentes, los gérmenes gram positivos, como Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Enterococcus. Entonces, no solamente es Escherichia coli, sino hay otros gérmenes. Y el síndrome hepatorrenal les decía que es una complicación del hecho de que no llega sangre adecuada o en una cantidad adecuada al riñón. ¿Por qué no llega? Porque la sangre está detenida a nivel esplácnico, a nivel digestivo, a nivel intestinal, y el líquido está a nivel de la ascitis, o sea, tenemos una gran cantidad de líquido acumulado ahí.
Entonces, no llega a los otros órganos. El órgano principalmente al cual se va a dirigir aquí la falta de sangre es hacia el riñón. O sea, el riñón va a tener su propia reacción. ¿Cómo reacciona el riñón cuando no llega sangre adecuadamente? Es el mismo fenómeno que vemos nosotros en una deshidratación, en una hipovolemia, o sea, causas prerrenales. Entonces, el síndrome renal es una injuria renal aguda prerrenal, causada no por deshidratación, no por hipovolemia, por hemorragias, sino es causada por una disminución de flujo sanguíneo a nivel renal. A eso nosotros le llamamos una disminución del volumen arterial efectivo. Es el mismo mecanismo que hay en la insuficiencia cardíaca. En el síndrome nefrótico, también los pacientes hinchados por síndrome nefrótico hacen también esta complicación de disminución del volumen arterial efectivo. Pero aquí lo vemos por cirrosis. ¿Dónde está el líquido de la persona? No es que le falte líquido, en realidad le sobra líquido, pero está acumulado a nivel de las vísceras intestinales, a eso se llama acumulación esplácnica. Entonces, ¿qué hace el riñón? Normalmente se comporta, o sea, normalmente hace el comportamiento normal de cualquier riñón. O sea, el comportamiento que hace en el síndrome hepatorrenal es un comportamiento normal frente a la disminución de volumen. Activa su sistema renina-angiotensina y lo que trata es de retener más sodio. Lo que trata es de retener, aumentar el sistema renina al sistema angiotensina para aumentar la presión, porque asume que a la persona le falta líquido. Entonces, pero el mecanismo no es eso, pues hay una gran cantidad además hay una gran cantidad de sustancias vasodilatadoras. La principal les decía que es el óxido nítrico. Entonces, cuando las personas hacen esta complicación, sobre todo cuando rápidamente se deteriora el riñón, que se llama síndrome hepatorrenal tipo 1, usualmente la persona va a fallecer y no hay prácticamente ningún tratamiento para eso. Muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Qué tienen que recordar de eso? Es los mecanismos, cómo se daña. Y los mecanismos, cómo se producen las complicaciones. No hay muchas cosas ahí. Muy bien, hemos tocado el tema de anemia, hemos tocado el tema del EPOC y hemos tocado el tema del asma. Y ahorita cirrosis. Prácticamente 4 temas que hemos desarrollado aquí. Y nos quedan solamente 2 temas para la próxima semana. En anemia, ¿qué tenemos que saber? Les dije, esta gráfica en la cual está involucrado la médula, el riñón, la cantidad de oxígeno que tenemos en las células y la cantidad de oxígeno que está circulando. Y mientras nosotros ese sistema esté normal, pues el paciente no va a tener anemia. Entonces, por cualquier alteración de este sistema, el paciente puede tener anemia. Por cualquiera de esos sistemas. Debemos conocer los índices, esto sí, sobre todo el volumen corpuscular medio. El que más utilizamos en realidad es el volumen corpuscular medio. Pues siempre debemos de saberlo. Los microcitos, los macrocitos, tienen que ver con el volumen corpuscular medio. Entonces, la hipocromía usualmente es la cantidad de hemoglobina. Eso ya nos sirve para la hemoglobina corpuscular media o la concentración de hemoglobina corpuscular media. Es para ver la cantidad de hemoglobina ya. Pero en general, el índice más utilizado es el volumen corpuscular medio. Las correcciones, le decía, tenemos que saberlo. Las correcciones son muy fáciles, son 2 correcciones. Siempre optamos por 2 correcciones. Hay algunos que dicen que hay que hacer la segunda corrección, a veces se hace, a veces no se hace. No se hace, dice, cuando el reticulocito prácticamente tiene una vida de un día. Ahí no hay que corregirlo.
Pero cuando salen reticulocitos jóvenes, generalmente el tiempo de vida, le decía, es 2 días, es 3 días. Por eso algunos dicen, hasta la corrección hay que dividirlo entre 3, la segunda, por el número de días que está viviendo. Pero en promedio se hacen 2. Por eso la forma práctica de hacer la corrección es 2 veces, 2 correcciones. La segunda es entre 2, por 2 días de vida del reticulocito. Y la primera es muy fácil. Le decía, el laboratorio no da el índice de reticulocitos. Bueno, de repente algunos laboratorios lo podrían dar, pero lo que da es el porcentaje de reticulocitos que encuentra el laboratorio en la sangre de la persona. Porcentaje. Lo otro es índice de reticulocitos. Lo que nosotros vamos a utilizar es el índice. Entonces, el porcentaje es muy fácil de calcular. Le decía, eso es simplemente tratar de ver si la reacción que está teniendo la persona es adecuada para ese valor. Si yo tengo 5 de hemoglobina, y mi médula ósea está normal, tiene que responder el doble que si mi hemoglobina estuviera en 10. Y si está en 15, pues estará normal. Entonces, en 10 tendrá una respuesta y en 5 tendrá otra respuesta. Eso es lo que se trata de calcular. Por eso es la división de la hemoglobina entre la hemoglobina normal multiplicada por el porcentaje que da el laboratorio. Hierro es fundamental, siempre debemos de pensar en hierro, porque la gran cantidad, 75%, son por estas causas. La ferritina es una manera de evaluarlo, ferritina más de 100, pero también decíamos la ferritina tiene sus dificultades porque es una molécula, un reactante que aparece en fenómenos inflamatorios agudos. Entonces queda la saturación de transferrina como el principal forma de evaluar. Que les decía la parte más importante de aquí porque me permite a mí orientarme por dónde está. La reticulocito, no estamos hablando de, miren, no estamos hablando aquí de porcentaje, sino de índice. Y te va de frente. Entonces, de frente no son las constantes corpusculares las que evaluamos. De frente no son. Son el índice de reticulocito. Si está más de 2.5, estoy por acá. Si está menos de 2.5, estoy por acá. Si estoy por aquí, la mayor cantidad van a ser por acá, hipoproliferativa. Y a una gran cantidad serán las microcíticas o las macrocíticas. Microcíticas, trastornos de maduración citoplasmática. Macrocíticas, trastornos de maduración nuclear. No tenemos otros. En hipoproliferativa es algo que no lo deja funcionar adecuadamente. La médula podría estar mal, podría faltar el hierro, que es una de las causas más importantes, anemia leve a moderada, o alguna falta de estimulación. Inflamaciones, la falta de eritropoyetina, las hipoproliferativas, decía, es la gran cantidad. Acá son las grandes cantidades. Entonces, ahí tenemos las causas. La falta de hierro. La falta de hierro será una de las grandes cantidades, pero también hay otras, las enfermedades crónicas, la falta de eritropoyetina, las alteraciones de la propia médula, hipoproliferativa. Las microcíticas, o sea, aquellas de maduración muy pequeña, estaríamos hablando de estas de acá, microcíticas, hipoproliferativas. Entonces, ahí tenemos las talasemias. La falta de hierro también será ahí. Anemia sideroblástica. Ya, estas son por alteraciones, son mucho más raras por las alteraciones de la formación de la hemoglobina. No del eritrocito mismo, sino de la hemoglobina. ¿Cómo lo diferencio? Por la cantidad de hierro. Las enfermedades crónicas, ¿cuál es el mecanismo? Es la falta de eritropoyetina, en el caso de enfermedad renal crónica, o el hecho de que hay fenómenos inflamatorios con gran cantidad de interleuquinas. Las principales, la interleuquina 1, factor de necrosis y el interferón. Como que son las sustancias más importantes que inhiben la proliferación, inhiben la formación de eritropoyetina o lo hacen resistente a la acción de la eritropoyetina.
Las talasemias, le decía, ya tienen que ver con la síntesis de la formación de la hemoglobina, ya no del eritrocito. Estaríamos hablando de aquí, talasemias, defectos de maduración. ¿Qué no está madurando bien? ¿Qué no se está formando bien? La hemoglobina. Entonces, ¿qué son? Pequeñitos, pequeñitos. Son anemias, las talasemias. Y los macrocitos, y acá estamos aquí, defectos de maduración nuclear. Estos sí son macrocitos, son grandes, ¿no? Déficit de ácido fólico, déficit de vitamina B12. Aquí estarán las lesiones por fármaco, ¿sí? Sobre todo de la anemia por metrotexate, una de las causas más frecuentes, le decía, porque el metrotexate la utilizamos con mucha frecuencia. Y la maduración citoplasmática, estamos hablando de efectos de la falta de hierro o defectos de la formación de la eritropoyetina, hasta la anemia. Las anemias hemolíticas, ya estamos por acá, por el otro lado. ¿No? Índice de reticulocitos más de 2 puntos. Mayor o igual a 2 puntos. ¿Qué? Dos causas grandes. ¿No? Hemorragia, hemorragia. Entonces decía, hemorragia, además, el índice de reticulocitos no sube tanto como las hemólisis. Decía, es una de las características, porque además pierden hierro. O sea, entonces su índice de reticulocitos, si bien es cierto, es mayor de 2.5, no sube tanto como cuando lo vemos con hemólisis o reticulocitos, 10%, índice 10, 15%. Entonces, como que ahí hay una diferencia grande. En el asma, decíamos que hay un proceso de sensibilización inicial. ¿Sí? La sensibilidad es lo que sucede por primera vez cuando nosotros nos ponemos en contacto con un alérgeno. Primera vez. Entonces, lo que vamos a traer ahí es el procesamiento de ese antígeno por la célula presentadora de antígeno. Decíamos, es el macrófago. Lo ayudan en este proceso. Lo ayudan en este proceso. Entonces, ese proceso va a madurar y la célula dendrítica la presentará viaja hasta el ganglio linfático regional y la va a presentar a los linfocitos. Y la va a orientar, la orienta hacia qué respuesta va a tener. La respuesta en alergias, en este tipo de alergias y en cualquier tipo de alergias, es la respuesta de la orientación fenotípica, se llama, de los linfocitos. La orientación es a los linfocitos TH2. Entonces, a partir de ahí, los linfocitos TH2, que son los linfocitos cooperadores, ayudadores, ayudan a que esta respuesta aumente más, pero termine por producir inmunoglobulina. Va a producir una inmunoglobulina, principalmente la inmunoglobulina E. Lo mismo decíamos, ya cuando está sensibilizado, y ahora tendremos inmunoglobulinas, esas inmunoglobulinas van a venir y se van a depositar en el mastocito, ahí se van a quedar, y también en los basófilos. Entonces, pero el mastocito sí será aquí la célula más importante. Entonces, esto decíamos que hacía el linfocito T colaborador, que ayuda a formar gran cantidad de inmunoglobulina, orientar la respuesta hacia formación de inmunoglobulinas. ¿Cómo lo hace? Orientado por estas interleuquinas. 4, 9, 3, la interleuquina 5 nos ayuda mucho a formar el eosinófilo o estimula la formación de eosinófilos, y además del factor estimulante de eosinófilos. Los eosinófilos, ¿qué van a hacer? Van a ir a infiltrar el epitelio. Ahí tenemos la infiltración eosinofílica. Cuando viene ahora el alergeno, ya directamente la va a encontrar a la inmunoglobulina y va a ser inmediatamente una respuesta. Porque el mastocito libera la sustancia, la histamina, bradiquinina, prostaglandina, cada uno con sus diferentes acciones. El efecto final va a ser una broncoconstricción prácticamente inmediata. Y esa es la alergia, pero en este caso, como sucede a nivel del pulmón, es una broncoconstricción. ¿Cambios hay? Sí, muchísimos cambios. ¿Sí? Desde
la luz que se obstruye, hay una gran cantidad de moco, las células caliciformes van haciendo metaplasia, se engrosa toda esta pared, se engruesa, la membrana basal se engruesa, hay un depósito, decíamos ahí, el músculo liso va creciendo, muchas capas de músculo liso, de tal manera que esa vía prácticamente ya no es. No. Rol de cada uno, el mastocito ya lo vimos, su función prácticamente es la respuesta inmediata ya cuando la persona ha sido sensibilizada. La dendrítica, lo mismo, es presentar la célula, presentar al linfocito y activar la respuesta predominante, TH. Pero no significa que es la única respuesta. También activa las respuestas TH1, la respuesta inflamatoria, la respuesta que termina por activar a los macrófagos. Entonces, y esta respuesta que usualmente no es las respuestas TH2 sino TH1, tiene que ver con el asma, que es de mucha mayor duración, de mucha mayor gravedad, y muchas veces no relacionada con estos fenómenos atópicos, sino relacionada con el tabaco, con la generación de radicales libres. Entonces, y que tiene que ver con la destrucción de estas células a veces por el medio ambiente. Entonces, como que ese tipo de asma es mucho más difícil de manejar, porque no es solo la respuesta TH2, sino la respuesta TH1, activando los macrófagos, activando los neutrófilos. Es mucho más difícil de manejar. Los eosinófilos, decía, se activado por la interleuquina 5, produce la interleuquina y el factor de crecimiento de los granulocitos, produce una gran cantidad de eosinófilos, pues se llama eosinofilia, y esos eosinófilos penetran por quimiotaxis, ingresan hacia las paredes bronquiales y aquí hacen el fenómeno. Esto se llama infiltración eosinófila. El principal de la interleuquina es 5. Los linfocitos prácticamente son los que orquestan el proceso. Los linfocitos son los que van a dar la respuesta, principalmente de la orientación TH2. ¿Cómo lo hacen? Le decía, en respuesta a interleuquinas. Las interleuquinas TH2. Entonces, hay linfoquinas también. La linfopoyetina liberada del estroma tímico es otra. No es, mira, a pesar de tener su nombre, es liberada por las células epiteliales. La linfopoyetina del estroma tímico es liberada por las células epiteliales. Y esto le decía, tiene una función en el proceso de maduración de las células dendríticas y en el proceso de presentación antigénica. Aquí hay otras citoquinas que tienen una función de orientar la respuesta TH2. El epitelio en los pacientes asmáticos, prácticamente, miren cómo se va destruyendo, esto se llama denudando, son células totalmente diferentes. Entonces, en estas células la respuesta del asmático es mucho más rápida, no es que no está así, las células si no están así, penetran los agentes atópicos, penetran con mucha mayor rapidez, facilidad, por eso el asmático hace muy rápidamente su crisis asmática. Los músculos decíamos que se crecen, ¿sí? Se crecen, hay una hipertrofia de músculos. Y neurológicos también tenemos, sobre todo por el sistema de las vías colinérgicas, inmediatamente como un arco reflejo. Y generalmente el efecto va a ser una broncoconstricción inmediata. Entonces, ¿frente a qué se liberan? Por ejemplo, se libera frente al estrés. También frente a alergenos, solamente que con alergenos la respuesta es de los mastocitos, pero a veces por el estrés, por ejemplo, en el estrés no hay mastocitos. Pero se cree que la respuesta es una respuesta colinérgica y de una broncoconstricción inmediata prácticamente. Es un reflejo inmediato. Entonces, esto podría ser la respuesta al asma por alergia. Miren los cambios
Decía, los cambios que suceden en la mucosa y en toda la estructura de la pared bronquial de un asmático frente a un sano. A esto nosotros le llamamos la remodelación. Entonces hay muchísimos cambios dentro. Una gran cantidad de células, una gran cantidad de infiltración. Acá estarán los eosinófilos, macrófagos, los que hacen la respuesta inflamatoria. Las células, habrá una hipertrofia de células caliciformes. Y estas células que se van denudando, que se van desapareciendo. La hiperreactividad es la respuesta mucho más rápida porque esto es al alergeno. A eso se llama hiperreactividad. En el EPOC tenemos que ver la función del tabaco en el EPOC. Es muy importante conocer las funciones y todos los daños que hace el tabaco. Fenómenos inflamatorios a través de la activación del factor nuclear kappa beta, los daños del DNA y la relación con el cáncer, la disminución de nuestras proteasas, de nuestras antiproteasas, la estimulación del factor de crecimiento, del factor de crecimiento transformante beta, que termina por hacer fibrosis. Todo esto son por activaciones de estos sistemas que hace el humo de trabajo. Pero este es el único sistema común, que es el estrés oxidativo. Eso es lo que hace el tabaco. Entonces, imagínense cuántos tipos de lesiones nosotros podemos tener por el tabaco. El otro origen, decíamos, era la relación que existe entre las elastasas y las antielastasas, o proteasas, antiproteasas. La elastasa le decíamos que es una proteasa. Las proteasas que tenían función destructiva. Son sustancias que están en los neutrófilos, en los macrófagos. No están en cualquier célula. Están en los macrófagos y en los neutrófilos. ¿Qué hacen? Hacen fagocitosis. Por eso son proteasas. Y en este caso, en el pulmón hablamos de elastasas. Entonces, ¿qué están haciendo? Son procesos de reparación normal. Entonces, no deja que aumente una gran cantidad de tejido elástico o de elastina, que es el tejido. Entonces la va regulando su función. ¿Quién lo hace? Los macrófagos, los fibroblastos van produciendo esta sustancia. La va regulando. Entonces, si nosotros alteramos esta regulación, es lógicamente que va a haber predominio de uno. Entonces, si yo lo ataco a la elastasa, entonces, aumenta, disminuye mi cantidad de antielastasas, lógicamente que las elastasas van a proliferar. ¿Y qué hacen las elastasas? Dañan, o sea, dañan las estructuras, dañan las fibras de elastina, dañan las fibras de elastina, dañan las fibras de colágeno. Al dañar las fibras, forman huecos, alteran células, las células también se van destruyendo. Y finalmente toda esa destrucción se expresa como un espacio. Ese espacio se llama enfisema. Entonces el enfisema es la alteración que producen los neutrófilos y los macrófagos a través de sus elastasas o a través de sus proteasas. Las células epiteliales también van dañando. Nosotros vemos que el daño usualmente es por el tabaco. Y esto no deja que se repare adecuadamente. Entonces decía, además de dañarlo, no lo deja reparar. Eso es lo que hace el enfisema. Hay una activación de los linfocitos que no deja prácticamente una reparación eficaz. Y a eso lo llamamos nosotros reparación ineficaz. O sea, no lo podemos reparar el daño que se está produciendo. Entonces, cada vez es más, y ese es el EPOC. Ese es el enfisema. Hay cambios en las vías respiratorias grandes que generalmente no son las que alteran el flujo. Las vías grandes son prácticamente muy grandes. Entonces, los flujos alterados generalmente están hablando de vías pequeñas. Pero hay cambios en las vías grandes. Estamos hablando de bronquios, vías respiratorias de gran calibre. Las vías pequeñas estamos hablando de vías de milímetros. Entonces aquí también hay cambios, sí, miren, hay hipertrofia de células mucosas, de células caliciformes. Pero los mismos bronquios, sí, nosotros van muriendo las células. El enfisema es muerte de células. Y los bronquios puede haber una metaplasia pavimentosa, y ahí la gran frecuencia de que estos pacientes pudieran hacer cáncer por esa metaplasia.
Hay también una hipertrofia del músculo liso, pero sin llegar a igualar lo que sucede en el asma. Es muy poco la hiperreactividad. De tal manera que para diagnosticar hiperreactividad tiene que haber un porcentaje mayor al 12% de respuesta. O sea, si hay una respuesta a los broncodilatadores, pero es muy leve la respuesta, por eso hay una hiperreactividad. En las vías respiratorias pequeñas están las alteraciones del flujo. Estamos hablando de vías pequeñas, de milímetros, miren, 2 milímetros. Entonces aquí sí hay resistencia al flujo. Y eso es lo que caracteriza al asma LEPOC, la resistencia al flujo, la disminución del flujo y la acumulación del aire. Pues, ¿con qué tiene que ver? Con la destrucción que se están produciendo a nivel de estas vías, a nivel de los alvéolos y a nivel de los alvéolos respiratorios o de los bronquiolos respiratorios, que son las partes finales de las vías respiratorias. O sea, ahí prácticamente hay una destrucción. Y el alvéolo mismo, que está destruido en los casos del EPOC, porque aquí comienza la destrucción, y a eso es lo que nosotros lo llamamos el enfisema. El enfisema, le decía, del tabaco comparado con el enfisema que se produce en el déficit de antitripsina, como que es diferente respecto al origen donde se está produciendo. Los daños en los alvéolos terminales, que se llama panlobular, en todo prácticamente el alvéolo, en todos, es producido por el déficit de antitripsina. Y el déficit centrolobular o centrolobular, centro del lobulillo, miren, en el centro del lobulillo, no está en la parte terminal, es relacionado con la alteración en el tabaco. Hay que conocer los eventos que están produciendo en los procesos obstructivos. Tiene que ver con los volúmenes sobre todo, algunos volúmenes, no todos los podemos medir, te decía, usualmente dos, la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado, el primer segundo. Todo a partir de una sola respiración forzada, un proceso inspiratorio y expiratorio forzado. Capacidad vital forzada es la capacidad que tiene el pulmón para llenarse en su capacidad, pero forzadamente. Y de esa capacidad nosotros lo vamos a eliminar con mucha fuerza y vamos a medir lo que sucede el primer segundo. Es decir, usualmente eliminamos el 80% de nuestra capacidad en el primer segundo. A partir de ahí, si no eliminamos menos el 80% prácticamente, el aire se está acumulando. Ingresa, pero se acumula. Esa es la característica del asma y del EPOC, la disminución del flujo expiratorio. Pero hay volúmenes que van aumentando. Sí, el volumen de aire residual, la capacidad pulmonar total van aumentando. Y los intercambios gaseosos no van a ser los mismos. Si nosotros tenemos que hay áreas del pulmón que se han destruido por el enfisema, lógicamente que el intercambio gaseoso no va a ser igual, tanto de oxígeno como de CO2. El oxígeno disminuirá en mi organismo porque no llega, porque no ventila adecuadamente, y el CO2 se tendrá que acumular. El CO2 además se transforma y hace las alteraciones por mayor cantidad de CO2. Entonces, si yo acumulo mucho CO2, el organismo trata de eliminarlo de otra manera y lo hace haciendo una reacción de acidosis. O sea, por la anhidrasa carbónica lo transforma en bicarbonato e hidrógeno. Entonces, al transformarlo en esto, aumenta la cantidad de hidrógenos y comienza a ser acidosis. Esa acidosis se llama acidosis respiratoria. Una complicación finalmente el paciente con EPOC o con asma va a tener, cuando hay un intercambio alterado de gases, va a tener una acidosis respiratoria. ¿Preguntas?